Nuestro trabajo de investigación se titula El estudio de la estabilidad y apariencia de emulsiones y emulsiones gelificadas a base de proteína de quinoa. Las emulsiones aceite en agua son parte constituyente de muchos productos alimentarios. En estas, las gotas de aceite contribuyen a lograr ciertos atributos organolépticos y fisicoquímicos deseables. Sin embargo, estos sistemas resultan termodinámicamente muy inestables. Para poder sortear esta limitación, se podría inmovilizar a las gotas de aceite dentro de una red polimérica gelificada, obteniendo de esta manera emulsiones gelificadas. Estas contribuirían a mejorar la textura de los productos donde son incorporadas, y el análisis del aspecto visual es uno de los atributos sensoriales de calidad más importantes que determinan la aceptabilidad o no por parte de los consumidores. Los objetivos de nuestro trabajo fueron evaluar tanto la estabilidad como la apariencia visual de emulsiones y emulsiones gelificadas. Para llevarlo adelante, se elaboraron diferentes formulaciones con la combinación de diferentes concentraciones de tres componentes: el aislado de proteína de quinoa, el alginato de sodio y el aceite de girasol alto oleico. Las concentraciones son las que podemos ver en pantalla. El proceso de gelificación se realizó con el empleo de membranas de diálisis sumergidas dentro de una solución de cloruro de calcio al 5%. Y a todas las muestras se les determinó el índice de cremado a los 7 y 30 días de almacenamiento y los parámetros de color LAB, índice de blancura e índice de amarillo. Con respecto al análisis de los resultados, comenzando por el índice de cremado en las emulsiones. El índice de cremado medido a los 7 días en estas emulsiones fue de un 37% en promedio. Nosotros analizamos este índice en función de los diferentes componentes constituyentes de estas emulsiones. Podemos observar que para el caso de las proteínas, entre la concentración 0,5 y 1%, no se observó una diferencia significativa respecto de este índice. Sin embargo, cuando la concentración proteica alcanzó el 2%, en todos los casos hubo una reducción significativa del mismo. Si lo analizamos en función a la concentración de alginato, teniendo en cuenta que los 3 primeros tubos de ensayo corresponden a una concentración del 0,5% y los 3 subsiguientes a una concentración del 1%, también observamos una reducción en el índice de cremado conforme aumentó la concentración de alginato. Por último, si lo analizamos teniendo en cuenta la fracción de volumen de aceite, también vemos que el índice de cremado fue significativamente menor para la mayor concentración de aceite, es decir, sufrió una disminución a medida que la concentración de este cuerpo graso se incrementó. Además, al evaluar el índice de cremado a los 30 días, lo que se pudo observar fue que no se produjo un incremento significativo de la desestabilización con el transcurso de los días. Respecto del índice de cremado en el caso de las emulsiones gelificadas, para todos los casos este índice fue de 0%, independientemente de la concentración de proteínas, de aceite o de alginato, tanto a los 7 días como a los 30 días. Esto denota una mayor estabilidad de estos sistemas. Con respecto al análisis de los parámetros de color, comenzamos con las emulsiones. La luminosidad alcanzó valores entre 79 y 93. Para el caso de la concentración proteica se observó un valor significativamente más bajo cuando la concentración fue del 1%. Y también se incrementó con el aumento de las concentraciones tanto de aceite como de alginato. En el caso del parámetro A, en todos los casos adoptó valores negativos entre menos 10 y menos 22, denotando una tendencia hacia una coloración ligeramente verdosa. Este parámetro se incrementó con el aumento de la concentración de proteínas y disminuyó con el aumento de la concentración de alginato. En relación al contenido de aceite, se observó el valor significativamente más bajo cuando el contenido graso alcanzó el 30%. En el caso del parámetro B,
en todas nuestras muestras adoptó valores positivos de 11 a 37, indicando una tendencia hacia la coloración amarillenta. Para el parámetro B se observó un aumento a medida que aumentó la concentración de proteínas, mientras que con el aumento de la concentración de alginato, este valor de B decreció. Y en caso A, la fracción de volumen de aceite, se observó un valor significativamente menor cuando alcanzó el 30%. Con respecto a los parámetros de color en las emulsiones gelificadas, se obtuvo una luminosidad entre 80 y 95, fue significativamente más baja, una concentración proteica del 2%, y esta se incrementó también con el aumento de aceite y de alginato. El parámetro A adoptó valores entre menos 12 y menos 19, también negativos, indicando la tendencia a la coloración verdosa, y disminuyó con el aumento de los 3 componentes de las emulsiones. Con respecto al parámetro B, obtuvo valores entre 18 y 36, todos positivos, indicando la coloración amarillenta, como dijimos antes, y se observó un incremento con el aumento de la concentración de proteína, una reducción con el aumento de la concentración de aceite, mientras que no resultó afectado por la cantidad de alginato. Si comparamos estos parámetros e índices de color, el índice de blancura y de amarillo anteriormente mencionados, entre las emulsiones y las emulsiones gelificadas, lo que podemos observar es que tanto el parámetro L como el B y el índice amarillo se incrementaron significativamente tras el proceso de gelificación, mientras que los valores de A e índice de blancura no sufrieron una modificación significativa. Acá podemos observar los valores medios alcanzados para el índice de blancura y el índice de amarillo, tanto para las emulsiones como para las emulsiones gelificadas. Como conclusiones, entonces, la gelificación contribuyó significativamente a incrementar la estabilidad de las emulsiones, y el color de las emulsiones gelificadas fue predominantemente amarillo, con algo de contribución del verde, alta luminosidad, siendo estos atributos mayores que en las emulsiones sin gelificar. Muchas gracias por su atención.